Durante la historia de Naruto, han aparecido miembros del clan Uchiha que han despertado grandes poderes tras liberar sus Mangekyo. Tal es la situación que las personas se preguntan, ¿qué podría estar despertando Sarada? ¿Cuál sería su habilidad especial? Tomando en cuenta que sujetos como Obito despertaron el Kamui, Itachi el Tsukuyomi y el mismísimo Chisui, el Koto Amatsukami. Es así que nos preguntamos qué factores determinan el despertar de cada poder. ¿Qué situaciones son las causantes de los poderes especiales y sobre todo, por qué sucede? Es así que para comprenderlo necesitamos analizar un poco la vida de cada sujeto que nombré y tratar de entender qué fue lo que los llevó a despertar dicha fuerza y por qué despertaron tales habilidades. Obito Uchiha era uno de los pocos Uchihas con voluntad de fuego, pero al haber sido escogido por Madara para fungir como su sombra en el mundo, quebrantó su vida hasta llevarlo a convertirse en Tobi. Pero ¿cómo fue que este despertó su poder? Pues para comenzar, el Sharingan lo despertó en la segunda aspa sin pasar por la primera, y todo por el amor que le tenía a Rin y por ver que ella podría morir tras haber sido secuestrada. Es algo muy similar a lo que le pasó a Sarada con Boruto. Asimismo, todos conocemos cómo resultó lo de la piedra y cómo Madara lo curó y lo utilizó para que pensara que Kakashi tenía la culpa de la muerte de Rin y quebrantarlo tanto para controlarlo totalmente. Es algo similar a lo que quería hacer Momoshiki con Boruto, romper su esencia hasta llevarlo a ser una presa fácil. Cuando Obito fue reconstruido, Madara implantó un sello en su corazón para que éste no sintiera más y se convirtiera en la herramienta perfecta. Es así que para activarlo, Obito tenía que sufrir bastante tras la muerte de su más grande amor, para así despertar su poder latente, el Mangekyo Sharingan. Cuando presenció la muerte de Rin por manos de su querido amigo Kakashi, su dolor fue tan grande que el despertar de este poder Mangekyo no lo fue todo. Esto lo llevó a despertar eso conocido como el Kamui, la técnica especial que te permite ser intangible y transportar parte de ti a otra dimensión o incluso completamente. Es aquí que pienso que tras Obito estar prisionero de Madara, su necesidad por huir, de no ser visto y sobre todo de no ser tocado, lo llevó a despertar el Kamui, lo que para mí significa que según las necesidades del sujeto, así la habilidad es despertada. En pocas palabras, el Kamui se le presentó a Obito por la necesidad de ser intangible, el desaparecer y dejar ser Obito para convertirse en la sombra de Uchiha Madara. Es ahora que nos vamos con Itachi. Este desde pequeño tenía una mentalidad de adulto, traumado por ver los destrozos de la guerra, la muerte y la desesperación, intentando quitarse la vida, pero se dio cuenta que él podría cambiar el rumbo de su aldea. Es así que actuó como doble agente buscando intentar crear una solución, tanto para sus padres y clan, como para la aldea, lo que lo llevó a tener grandes conflictos internos, obligándose a crecer más rápido de lo común. Itachi tenía la necesidad de hacerle creer a su padre que la aldea tenía la razón, y tenía la necesidad de hacer creer a la aldea que su padre tenía la razón. Así que no sabía cómo actuar, confiando en que su amigo Chisui quizás podría encontrar una salida para esta situación. Pero fue entonces que Itachi se dio cuenta de la verdad. Comprendió que tenían que morir, su aldea o su clan, pero ambos no podrían seguir con vida. Fue así que el conflicto mental creció y no sabía qué pensar, despertando el Tsukuyomi como algo característico de él, donde metió a todo el mundo para que no sintieran la muerte, haciéndoles creer que todo estaría bien. Así lo hizo con su pequeña amada. Sin embargo, esto no lo pudo hacer con sus padres, y su dolor creció. Fue entonces que nació la necesidad de preparar a su hermano, haciéndole creer que en realidad él era el malo, despertando el Tsukuyomi para manipular sus recuerdos y convencer a Sasuke de su realidad. Es así que tanto Itachi como Obito tienen en común la necesidad de cambiar su mundo, el deseo latente de hacerlo todo por el bien de su aldea o por sí mismos, huyendo de todo porque ya nada tiene sentido, y el otro creando una realidad en los recuerdos de su hermano para que se preparara y no fuera presa fácil para Danzo. Chisui Uchiha era un sujeto con voluntad de fuego, alguien con el deseo de salvar a su aldea, de protegerla de todo mal. Fue que desde pequeño se enteró de las reuniones de los Uchiha para dar el golpe de estado.
atacar a la aldea y acabar con el régimen del Hokage. Pero Chisui sabía que tanto su clan como su aldea tenían cosas buenas que compartir y que no podían terminar con un bando así nada más. Fue entonces que tras luchar por un mundo mejor, despertó el Mangekyo y así el Koto Matsukami, el poder que eventualmente corregiría lo que estaba pasando, haciendo entender tanto a un bando como al otro que ambos tenían cosas buenas. Con esto Chisui, tras sus preocupaciones como Obito e Itachi, despertó un poder de acuerdo a su destino, a su deseo latente, a su necesidad, siendo tanto el Koto Matsukami, Tsukuyomi o Kamui necesidades que en el momento fueron parte de lo que debía hacerse. Es entonces que, intentando comprender esto, podemos creer que el poder de Sarada despierte tendrá que ver con la necesidad que su vida requiera, tal y como lo planteo. En pocas palabras, los poderes de los Uchiha son remanentes de la omnipotencia de los dioses, donde Obito tenía el deseo latente de desaparecer y no sentir nada. Asimismo Itachi, una realidad donde su hermano lo odie, para que éste crezca fuerte y Danzo no pueda hacerle daño. Asimismo Chisui, el deseo latente de ayudar tanto a su aldea como a su clan, el Koto Matsukami. Todos poderes provenientes del Sharingan, que a su vez proviene del Rinne Sharingan, un dojutsu ancestral que solo los dioses más poderosos han logrado poseer, capaz de llegar a crear formas de omnipotencia como lo son el Mugen Tsukuyomi. Es así que la necesidad, o el deseo latente de Sarada, es proteger a Boruto y su padre. Entonces su habilidad tendrá que ver con esto, pero en esencia, ¿de qué debe protegerlos? Pues del poder de omnipotencia de Hada y el de la clarividencia. Es así que pienso que por esa razón Sarada despertó un Mangekyo en forma de sol, el cual será el que eclipsará la luna y prohibirá que Hada, aunque sea obligada, pueda conocer el paradero de su padre y Boruto. Pienso que esta misma habilidad estará ligada a la que te hablé hace unos días, donde te comentaba que Sarada, tras despertar su Mangekyo, obtendría una habilidad que salvaría a Boruto. En pocas palabras, sería Sarada la única con el poder de devolverle la vida a Boruto. Creo que con el poder de sus ojos Sarada disipará el poder de la omnipotencia de Hada, y así que al final de la historia, ésta le entregue de vuelta su vida a Boruto, arrebatándosela a Kawaki. La habilidad de Sarada es una especie de contraataque para el poder de Hada. Digamos que el poder perfecto para contrarrestar la fuerza divina. Obviamente con limitaciones, pero en su momento, al igual que Itachi, Obito y Chisui, podrá dominar dicha habilidad y utilizarla como estos tres, como parte fundamental de la historia. Sé que es difícil comprenderlo y para mí también lo es. La explicación puede ser un poco incompleta, pero conforme pase el tiempo, iremos obteniendo información y adentrándonos más en esta realidad. Si el video te gustó, apóyame a llegar a la meta de 3000 likes. Suscríbete y comparte este video, que cuando esto suceda, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jar Jar Hero Namaste. Dios te bendiga.